Hola, mi nombre es Maureen Siller y junto a mis compañeros Ignacio Roja y Javier Toledo haremos entrega del trabajo número 7 de hidráulica aplicada, el cual consiste en los cálculos y diseño para un sistema de riego. Para esto nos hemos dividido el trabajo de la siguiente forma, la que se presenta en pantalla. Debemos entender primero que un sistema de riego son las instalaciones técnicas que se necesitan para la gestión de las tierras cultivables mediante el riego para poder tener producción de cualquier fruta o verdura. La ubicación escogida en esta oportunidad se encuentra en la región del Maule, en la provincia de Linares, particularmente en la comuna de Retiro. El punto exacto tiene las coordenadas que se muestran en pantalla y nuestra zona de riego serán 4 hectáreas, en las que se eligen cultivar frutilla, que son una planta pequeña de poca altura y fácil siembra. Estas se siembran en hileras con una separación entre sí de 40 centímetros, misma distancia que tienen entre las plantas dentro de esta hilera. El sistema que se elige en esta oportunidad es un sistema de riego por goteo. Para determinar cuánto cultivar se utilizaron los datos que se encuentran aquí a la izquierda, determinando la cantidad de filas dividiendo el largo por la separación de estas, obteniendo un total de 400 filas. Luego, para la cantidad de plantas por fila se realiza la misma operación, obteniendo un total de 666 plantas por fila. Finalmente, se calcula la plantación total, multiplicando los dos datos determinados anteriormente, obteniendo un valor de 266.400 plantas. Luego, para determinar cuánto regar, se debe determinar la evapotranspiración de cultivo, que es igual al ETO por Kc, en donde ETO es la evapotranspiración de referencia en milímetros por día y Kc es un factor que ajusta el valor a la condición de cultivo. Para el cálculo del ETO, se ingresa a la página agroclima.cl y se selecciona la región en la que se ubica nuestra plantación. Luego, esta nos entregará una evapotranspiración por día desde la fecha del 30 de octubre al 28 de noviembre, en donde a dichos números se les saca un promedio, que será nuestro ETO, con un valor de 3,39. Para el valor de Kc, este valor se determinó mediante libros de referencia como el Demanda de agua por parte de los cultivos y Manual de manejo agronómico de la frutilla, teniendo cinco fases: inicial, desarrollo, media, final y una quinta de cosecha, donde se utilizará un valor de 0,63. Finalmente, para determinar cuánto regar, se debe multiplicar ETO por Kc, obteniendo un valor de ETC en milímetros día, lo cual se multiplica por 7 para determinar el ETC en milímetros por semana, y luego, para tenerlo en función de nuestra área de plantación, se multiplicará por el valor mencionado anteriormente, obteniendo valores que se encuentran al final de la tabla. Para determinar cuándo regar, se debe tener en consideración un factor esencial en el riego, que es el tipo de suelo, ya que este determinará cuándo regar, independientemente del sistema de riego que se utilice. Entre las características del suelo más relevantes para el manejo del riego y que se deben tener siempre presentes son la profundidad, peligrosidad, textura, estructura, porosidad y permeabilidad. Por lo tanto, la planta de frutilla se adapta bien a los suelos de textura franco-arenosa, con buen drenaje, en donde requieren terrenos planos o con lomajes suaves. Es decir, que se utilizarán los valores de la clase textural franco-arenoso, en donde los valores se utilizarán para los cálculos posteriores, teniendo una capacidad de campo del 22%, un punto de marchitez permanente del 10% y una humedad aprovechable del 17%. Continuamos con la capacidad de estanque, la cual se refiere a la capacidad del suelo de retener agua y se determina según una profundidad dada referenciada a la profundidad de las raíces. Para determinar la capacidad de estanque se utiliza la fórmula en presentación, la cual considera la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente, profundidad del suelo y pedregosidad. Una vez calculado, obtenemos que la capacidad de estanque es de 4,2 centímetros. Luego de determinar la humedad aprovechable del suelo, se debe fijar un umbral de riego, el cual varía generalmente entre un 20 a un 60% dependiendo del tipo de suelo y el tipo de riego. Por lo tanto, para suelo arenoso se puede seleccionar un umbral entre el 20 y 40%. Para continuar con determinar el tiempo de riego se requiere calcular previamente la data necesaria del sistema de riego. Entonces, continuamos con el cálculo de humedad de déficit del suelo, donde se utiliza por medio de la fórmula la humedad aprovechable del suelo y el umbral de riego definido según el tipo de suelo, obteniendo un valor de 8 milímetros. Continuamos con el cálculo de frecuencia de riego, la cual se refiere a la cantidad de veces que se debe realizar el riego a la semana. La fórmula utiliza la evapotranspiración de cultivo y la humedad de déficit previamente calculada, teniendo una frecuencia de riego de 7,46 veces por semana. Para el riego por goteo se debe calcular la cantidad de emisores por hectárea, la cual se obtiene a partir de la fórmula en presentación, considerando una distancia entre emisores o distanciamiento y la distancia sobre la línea por porta emisores. Utilizando la fórmula obtenemos
50.000 emisores por hectárea debido a que la distancia entre emisores es de 50 centímetros, por lo tanto son 200.000 emisores para la plantación completa. Continuamos con el cálculo de precipitación bruta del sistema por medio de la densidad de emisores por hectárea y el caudal del emisor, el cual se determina como 8 litros por hora para riego por goteo, teniendo como resultado una precipitación bruta del sistema de 40 milímetros por hora. Finalmente se calcula el tiempo de riego por medio de la fórmula en presentación que considera la evapotranspiración de cultivo y la precipitación bruta del sistema y la eficiencia del sistema, la cual para el riego por goteo tiene un máximo teórico del 90% de eficiencia. Se obtiene un valor de 0,25 horas, lo cual es equivalente a un riego de 15 minutos en la frecuencia de 7,46 veces por semana.